¿Cómo ha evolucionado el análisis de riesgo de plaga en el IPPC? Bueno, se han desarrollado varias guías para el desarrollo de este tipo de análisis y existen algunas normas suplementarias que consideran el desarrollo del mismo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la normatividad específica es poco suficiente. Existe un vacío entre alguna legislación, alguna normatividad que nos permita desarrollar reglamentos o medidas fitosanitarias aplicables en materia de comercio internacional, por lo que en la mayoría de los casos se deben de desarrollar análisis de riesgo de plagas por falta de algún sustento legal, tanto a nivel internacional como en ocasiones a nivel nacional. ¿Cuáles son las etapas que conforman el análisis de riesgo en sanidad vegetal de acuerdo con lo establecido por el IPPC? Bueno, las etapas son 4. Está la caracterización de la plaga, la probabilidad de introducción, el impacto económico y la gestión del riesgo. Al igual que en las otras áreas de inocuidad alimentaria y salud animal, existen documentos que están disponibles y son específicos para el análisis de riesgo de plagas, ¿sí? Que están vinculados a lo que son guías sobre estos mecanismos de análisis de riesgo, sobre pestes cuarentenarias y sobre pestes no cuarentenarias, ¿sí? Y que obviamente no tienen una regulación específica a nivel internacional, y en algunos casos puede existir alguna regulación nacional, pero hay este tipo de lineamientos generales que apoyan el desarrollo del análisis de riesgo de plagas en sanidad vegetal. ¿Cuáles son las etapas, las fases que incluye este análisis de riesgo de plagas? Bueno, en primer lugar, estos lineamientos establecen la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Pues es un conjunto de prácticas, de actividades que se van a vincular con la evaluación de, ya veremos, de las plagas y los mecanismos que se van a aplicar para el desarrollo del análisis correspondiente. La evaluación de riesgo, donde se analizan tanto las probabilidades de ocurrencia como las posibles consecuencias que podrían dar este tipo de eventos adversos en el país ya de destino. La gestión del riesgo mediante la aplicación de medidas de mitigación y el proceso de transferencia, donde se incluya un aspecto muy importante y que vamos a ver en un módulo posterior, lo que es la incertidumbre o el manejo de la incertidumbre en el análisis de riesgo. La primera etapa, decíamos que es la etapa de inicio, en donde los mecanismos son vinculados a la identificación de plagas, es decir, su detección o su búsqueda mediante vigilancia, o la investigación de su condición sanitaria o el control biológico de la misma plaga para poder avanzar a estatus sanitarios mejores. El mecanismo de esta etapa de iniciación es la evaluación del producto agrícola, es decir, qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que vamos a importar en materia de sanidad vegetal. Tendremos que revisar también otro tipo de artículos que estén regulados con ese mismo fin y que puede ser tanto a nivel nacional o internacional, y la revisión o el cambio de políticas fitosanitarias en caso de que existiera a nivel nacional o internacional. La segunda etapa está conformada por la evaluación del riesgo. Esta etapa a su vez se clasifica en otras 5. Primero, identificar la presencia, la ausencia y en el caso de que esté presente la plaga, cómo está distribuida. El segundo punto, si existe y cómo es el control oficial. El tercero, cuál es el potencial de introducción. Cuarta, establecimiento de la plaga. Y quinta, la propagación. Estas tres últimas están vinculadas con se introduce, se establece y se propaga. ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? ¿Cuáles son sus potenciales para estas actividades?
Si bien es cierto, tanto en inocuidad de alimentos como en salud animal, al igual que en sanidad vegetal, el que un peligro identificado tenga un potencial o una probabilidad de introducción no necesariamente implica que se establezca y se disemine. Habrá factores de exposición que tendrán que ser analizados posteriormente. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para la evaluación del riesgo? Bueno, la probabilidad. ¿Qué incluye la probabilidad? La probabilidad que se analiza desde el punto de vista de análisis de riesgo de plagas es identificar la detección de escape o la fuga potencial de esa plaga. ¿Cuál sería su sobrevivencia o supervivencia durante el traslado del lugar de origen al lugar de destino? ¿Sí? Si en el lugar de destino van a existir condiciones favorables para su establecimiento y diseminación. ¿Cuál es la resistencia al medio ambiente? Es decir, ¿cómo se va a comportar con respecto a los factores vinculantes con el medio ambiente? Y si sería capaz, en dado caso, de reproducirse y propagarse en ese lugar de destino. Y si esto ocurre, identificar cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias ya sean económicas de manera directa como económicas de manera indirecta. Asimismo, cuáles pudieran ser las consecuencias potenciales en el medio ambiente y por supuesto otras de índole político, social e incluso estético de esta parte afectada. Y la última etapa es la gestión del riesgo, en donde en el análisis de riesgo de plagas, en esta etapa lo que identificamos son opciones de mitigación, de control, de prevención, ¿sí? Evaluamos estos tipos de opciones conforme a su eficacia, a su viabilidad de implementación y a su impacto. Son las tres características que habría que identificar sobre las medidas de mitigación identificadas y sus opciones de eficacia, viabilidad e impacto. Al igual que las otras dos áreas, vemos que el proceso de transparencia es fundamental, independientemente si nuestro análisis de riesgo es en inocuidad alimentaria, es en salud animal o es en sanidad vegetal. Igual que en las anteriores, debemos documentar las fuentes de información, identificar cuáles fueron los procesos y los métodos utilizados, proporcionar el soporte científico para las conclusiones obtenidas y especialmente para la toma de decisiones, así como la descripción específica de las variables de incertidumbre que fueron utilizadas en este análisis de riesgo de plagas e identificar también cuáles fueron aquellos vacíos de información o áreas que requieren investigación adicional. Y aquí podemos finalmente identificar algunas pequeñas diferencias en cuanto a la metodología, no en cuanto a la esencia del análisis de riesgo, sencillamente en cuanto a la metodología, ¿sí? En inocuidad alimentaria está conformada por 3 etapas: evaluación de riesgos, gestión de riesgos, comunicación de riesgos, mientras que en salud animal son 4 etapas: identificación de peligros, evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos. Y por último, en sanidad vegetal, la etapa principal o las etapas que lo conforman es la caracterización de la plaga, la probabilidad de introducción, el impacto económico y la gestión de riesgo. Si recordamos o concretamos lo visto en esta presentación, podemos concluir nuevamente que la esencia en la metodología del análisis de riesgo es la misma, ¿sí? Lo que varía son algunos mecanismos y puntos intermedios para desglosar los factores y por supuesto que los peligros van a variar en cada una de las etapas y en algunos serán similares o de manera conjunta y estarán vinculados. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria estamos pensando básicamente en salud pública,
en salud animal, pues, en los animales, y en sanidad vegetal, en las plantas. Sin embargo, cuando analizamos el análisis de riesgo en inocuidad alimentaria, lo vinculamos con peligros potenciales que pueden provenir de fuentes o de insumos de origen animal o de origen vegetal, en este caso, ¿sí? No perdamos de vista esta parte que es esencial, que el análisis de riesgo tiene algunas diferencias en cuanto a la aplicación, algunos aspectos metodológicos, tanto en inocuidad alimentaria como en salud animal y en sanidad vegetal. Sin embargo, la esencia es la misma. La esencia se basa en identificar peligros, en evaluar los riesgos, en la gestión de riesgos y en la comunicación de riesgos, independientemente de cada una de las tres áreas, y que cada una de ellas a su vez tiene un lineamiento internacional aplicable, ¿sí? Hablábamos de inocuidad alimentaria, del Códex, en salud animal la OIE y en sanidad vegetal el IPPC. Entonces, tienen sus bases legales y que a su vez los tres sectores están vinculados directamente con lo establecido en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que señala el análisis de riesgo como uno de los mecanismos necesarios para un comercio seguro a nivel internacional, como lo establece así la Organización Mundial de Comercio. Con esto concluimos esta primera fase del análisis de riesgo y posteriormente iremos ya dirigiéndonos ya propiamente a la esencia de la inocuidad alimentaria con base a su análisis de riesgo.